Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla, continuidad de la anterior, sobre la citología en procesos en el mediastino medio, me voy a referir a 3 casos infrecuentes en el mediastino medio. En ellos, el estudio citológico no alcanzó un diagnóstico de certeza. El blastoma pulmonar es un raro tumor primario de pulmón. En base a los hallazgos patológicos, curso clínico y pronóstico, se considera una formación distinta de tumor pulmonar. Supone del 0,25 al 0,5% de los tumores primarios de pulmón. Es un tumor bifásico con muy mal pronóstico. En la imagen, corte histológico del proceso, mostrando elementos epiteliales y mesenquimales. El blastoma pulmonar se subdivide en 3 categorías: blastoma pulmonar bifásico, adenocarcinoma fetal bien diferenciado y blastoma pulmonar de la infancia. El blastoma pulmonar bifásico está compuesto de una mezcla de tejido epitelial inmaduro y tejido mesenquimal semejando el tejido pulmonar fetal. El componente epitelial se presenta en estructuras glandulares limitadas por un epitelio columnar o cilíndrico, con citoplasmas claros o eosinófilos, semejando un adenocarcinoma fetal bien diferenciado. En la imagen, corte histológico mostrando con detalle el componente epitelial. El componente mesenquimal se dispone con frecuencia rodeando las estructuras glandulares neoplásicas. Está formado por células pequeñas, fusiformes, con escaso citoplasma, y núcleo ovoide con ligero pleomorfismo nuclear. En la imagen, corte histológico mostrando elementos mesenquimales rodeando estructuras mesenquimales. El primer caso de blastoma pulmonar fue descrito por Norman Barrett en 1952. En la imagen, fotografía de Norman Barrett. Este caso corresponde a un varón de 29 años de edad, con una masa iliar derecha. En las imágenes, aspectos radiológicos de la tumoración. Al paciente se le practicó punción transbronquial con aguja fina para estudio citológico del proceso. En la imagen, aspecto general del extendido citológico, con moderada celularidad en un fondo hemorrágico. La celularidad se disponía en acúmulos y en grupos celulares poco cohesivos. También en los extendidos se apreciaban elementos en forma dispersa. Entre los grupos celulares se podían evidenciar estructuras pseudoglandulares. También era posible observar estructuras tubulares limitadas por más de una capa de células. Los grupos poco cohesivos y elementos en forma aislada presentaban morfologías fusiformes. Otros grupos celulares estaban formados por células de pequeño tamaño, con escaso citoplasma y morfología cúbica o cilíndrica. Los núcleos de las células epiteliales eran redondos u ovales, relativamente monomorfos, y el nucleolo poco preciso. Las células fusiformes mostraban núcleos ovoides, con pleomorfismo nuclear no muy marcado. Ocasionalmente, en algunas células se evidenciaba atipia celular marcada. En la imagen, resumen del cuadro citológico, el cual presentaba una doble población celular, con elementos epiteliales pequeños de morfología cúbica no ciliados, con frecuencia en disposiciones pseudoacinares y tubulares, y elementos fusiformes pequeños dispuestos en forma aislada y en grupos poco cohesivos. Ocasionalmente y en forma aislada se apreciaban elementos de mayor tamaño, con marcadas irregularidades. El diagnóstico citológico fue de que se trataba de un proceso neoplásico maligno, que no sugería que se tratase de un carcinoma anaplásico de células pequeñas. El diagnóstico diferencial incluye una amplia gama de tumores de células pequeñas. La punción aspiración con aguja fina mostraba
una celularidad con una población celular dimorfa de células tumorales. Había que pensar en un tumor bifásico, principalmente en estos tres tumores. En la imagen cortistológico de un carcinosarcoma. El carcinosarcoma, por la presencia en los extendidos citológicos de elementos epiteliales y estromales neoplásicos, sería una posibilidad diagnóstica. En el carcinosarcoma, los elementos epiteliales generalmente son carcinoma de células escamosas, mientras que en el blastoma pulmonar los elementos epiteliales son principalmente de adenocarcinoma. Los elementos fusiformes en el blastoma pulmonar son generalmente más pequeños que los del carcinosarcoma. El sarcoma sinovial bifásico, con elementos epiteliales y células fusiformes, simula el blastoma pulmonar. Otros carcinomas de pulmón, así el carcinoma anaplásico de pulmón con células pequeñas y redondas y células fusiformes, puede presentar dificultades en el diagnóstico. La presencia de células aisladas, el moldeamiento nuclear y la presencia de artefactos de aplastamiento son de ayuda diagnóstica. Los sarcomas de células fusiformes también plantean diagnóstico diferencial con el blastoma pulmonar. Otro diagnóstico diferencial sería el tumor neuroectodérmico primitivo, originado en los tejidos torácicos blandos. Las células pequeñas neoplásicas de ambos tumores pueden ser indistinguibles en la muestra citológica. Las estructuras rosetoides se asocian con el tumor neuroectodérmico primitivo, que puede presentar también un fondo de material fibrilar. El mesotelioma maligno también puede descartarse por la negatividad a los marcadores de células mesoteliales. El tumor presentaba dificultades para su diagnóstico debido a su rareza. El diagnóstico de blastoma pulmonar es difícil de alcanzar por citología. El paciente fue intervenido quirúrgicamente. Aspecto macroscópico de la pieza de resección, en el que se aprecia la lesión tumoral bien delimitada. La superficie de corte, de coloración blanquecina, presenta áreas de necrosis y áreas de hemorragia. Aspecto macromicroscópico en el corte histológico, mostrando una densa población celular. Cortes histológicos con una marcada proliferación celular, sin arquitectura histológica subyacente reconocible. Aspecto histológico con una mezcla de tejido tumoral mesenquimal sarcomatoso junto con tejido epitelial inmaduro. Área tumoral presentando nido de células pequeñas relativamente uniformes con escaso citoplasma claro y núcleo vesicular relativamente uniforme, separados por elementos fusiformes. El área tumoral presentaba estructuras tubulares limitadas por una o más capas de células cúbicas o cilíndricas. Área hipercelular de elementos fusiformes, con núcleos ovales en disposición paralela. Con las técnicas de inmunocitoquímica se apreciaba positividad del componente epitelial para AE1-AE3, CAM5-2 y CK7. Las células epiteliales mostraban positividad para el pool de queratinas. Positividad para vimentina. Negatividad de ambos componentes epitelial y mesenquimal para TTF1. El índice de proliferación celular era del 50% en las zonas mesenquimales y del 20% en las zonas epiteliales. En la imagen resumen de las técnicas de inmunocitoquímica, presentando positividad para marcadores epiteliales y mesenquimales. El diagnóstico histológico fue de blastoma pulmonar.
La esplenosis torácica es una entidad poco frecuente que se presenta en el motórax izquierdo, generalmente en pacientes asintomáticos. La mayoría de las veces es un diagnóstico radiológico casual. Fue descrita por Saub y Safir en 1937 durante una autopsia. Los implantes pleurales o subpleurales en el hemitórax izquierdo son de pequeño tamaño. Los nódulos son de tejido esplénico normal, pero a diferencia de los bazos accesorios, no tienen ni hilio ni cápsula. Se debe a la rotura simultánea del bazo y del diafragma, generalmente debido a un traumatismo. Se estima que la frecuencia de esplenosis torácica, si hay rotura simultánea del bazo y del diafragma, llega hasta el 18%. El caso corresponde a un varón de 36 años de edad, que presentaba dolor torácico de naturaleza pleural. Existía el antecedente de esplenectomía 18 años antes por traumatismo. El diagnóstico radiológico era de esplenosis torácica. Imágenes radiológicas con una lesión nodular en hilio pulmonar izquierdo. Al paciente se le realizó punción aspiración transbronquial para valoración citológica de la lesión. En la imagen, aspecto general del extendido citológico, con un fondo hemorrágico y abundante celularidad. La celularidad se presentaba en forma dispersa exclusivamente. El fondo de los extendidos citológicos presentaba cuerpos linfoglandulares. Se trataba de células de estirpe linfoide, con marcada variabilidad en el tamaño y configuración. La inmunocitoquímica no presentaba ninguna particularidad especial. En la imagen, las características citológicas que se aprecian en los extendidos de las muestras obtenidas por punción en la esplenosis torácica. Desde el punto de vista citológico nos podíamos plantear las posibilidades diagnósticas listadas en la imagen. No parece corresponder a un proceso tuberculoso. No se aprecia necrosis, ni células gigantes, ni células epitelioides. Otros procesos infecciosos, como los actinomyces o los pneumocystis gyroveci, no se apreciaban tales estructuras en los extendidos citológicos. Si se tratase de un granuloma hialinizante, junto a la celularidad apreciaríamos elementos de tejido conectivo. En el amiloidoma, junto a la celularidad, encontraríamos material amiloide. El pseudotumor inflamatorio evidenciaría un cuadro inflamatorio mixto, con presencia de fibroblastos. Procesos como el linfoma de Mal y la hiperplasia nodular linfoide presentaría características citológicas como cuerpos de Russell y cuerpos de Dutcher, aspectos citológicos que no se apreciaban en los extendidos citológicos. La celularidad de los extendidos citológicos tampoco evidenciaba caracteres morfológicos sugestivos de malignidad. El diagnóstico citológico fue descriptivo. El cuadro citológico estaba constituido por una población celular linfoide sin graves desviaciones morfológicas. El cuadro citológico era concordante con el diagnóstico radiológico de esplenosis torácica, aspecto que nos era referido en la petición del estudio citológico. El paciente fue intervenido. En la imagen, aspecto macromicroscópico de la lesión nodular extirpada. En la esplenosis torácica, los nódulos son de tejido esplénico normal, que, a diferencia de los bazos accesorios, no tiene ni hilio ni cápsula propia. Cortes histológicos de la lesión mostrando aspectos de parénquima esplénico, que se corresponde con las características macroscópicas de la pulpa blanca y de la pulpa roja. Se evidenciaban folículos linfoides con centros germinativos.
Alrededor de ello se aprecian los elementos correspondientes a la pulpa roja. El tejido conservaba los caracteres morfológicos y fisiológicos del órgano original. La granulomatosis linfomatoide es un proceso linfoproliferativo de células B rico en células T. Es una entidad infrecuente. Puede afectar a cualquier órgano. El pulmón es el órgano más frecuentemente afectado, seguido del sistema nervioso central y de la piel. Afecta principalmente a adultos en edad media, aunque también hay un amplio rango de edades, siendo 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Se da en estados de inmunosupresión e inmunodeficiencia. Las manifestaciones clínico-patológicas van desde vasculitis inflamatoria a un linfoma de células B. Comúnmente es un proceso multiorgánico, con manifestaciones sistémicas muy variadas. Se ha descrito como un proceso subclínico en el 3 al 4% de los pacientes. En la imagen, listado de los procesos en que se puede manifestar la granulomatosis linfomatoide en la región torácica. En la imagen, aspecto histológico del proceso. Esta entidad fue descrita por primera vez por Liaobo en 1972. Posteriormente, en 1990, Kanzenstein identificó en él el virus de Epstein-Barr. El caso corresponde a un varón de 82 años de edad con una gran masa iliar izquierda, imagen radiológica del tórax. Al paciente se le practicó punción transbronquial para estudio citológico. Los extendidos citológicos de la PAF con metodología convencional presentaban muy escasa celularidad en un fondo hemorrágico. La celularidad se disponía de forma dispersa. Se trataba de elementos mononucleados. La celularidad en medio líquido CIMPRED mostraba mayor número de células aisladas con restos necróticos. Las células mayoritariamente se correspondían a linfocitos pequeños. En reducido número se apreciaban células de mayor tamaño con atipia. Su reducido número hizo que pasasen desapercibidas en la primera valoración citológica. En la imagen, resumen del cuadro citológico. En este caso, el estudio citológico no sirvió para alcanzar el diagnóstico, quizá debido al escaso número de células linfoides grandes atípicas y a la rareza de la entidad. Cortes histológicos en los que se aprecia una proliferación celular a base de células de estirpe linfoide. Cortes histológicos a mayor aumento, apreciándose algunas células algo más grandes. La atipia celular no era muy marcada. Con las técnicas de inmunohistoquímica se apreciaba positividad para LC y negatividad para CD10. El CD3 era positivo en las células pequeñas. El CD20, el CD79 y el CD30 era positivo en las células grandes. El EBER era positivo en el 50% de las células. En la imagen, resumen de las técnicas de inmunohistoquímica. El diagnóstico histológico fue de granulomatosis linfomatoide. La granulomatosis linfomatoide es un proceso que afecta preferentemente al pulmón y con menor frecuencia al sistema nervioso central. También puede afectar a otras localizaciones, como las listadas en la diapositiva. Histológicamente hay células B grandes, CD20 positivas. Hay numerosas células T más pequeñas, CD3 positivas. Otra celularidad acompañante sería linfocitos, plasmáticas e histocitos. Histológicamente presenta un infiltrado celular mononuclear mixto,
con un número variable de células linfoides grandes atípicas, en un fondo de linfocitos pequeños, y en menor número células plasmáticas e histocitos, con prominente infiltrado vascular y necrosis. Algunos procesos, como las linfoproliferaciones iatrogénicas, infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, enfermedades linfoproliferativas como la inmunodeficiencia, procesos linfoproliferativos post-trasplantes pueden mostrar similitud histológica. En la granulomatosis linfomatoide se consideran tres grupos, según la positividad de la celularidad en relación con el EBER. El tipo 1, cuando la positividad está comprendida entre el 1 y el 5%. El tipo 2, con positividad comprendida entre el 5 y el 50%. Y el tipo 3, cuando más del 50% de las células son positivas para el EBER. En un tercio de los casos, el grado 1 termina en linfoma. En 2/3 de los casos, el grado 2 termina en linfoma. Y el grado 3 debería considerarse ya como un linfoma. El diagnóstico de este proceso frecuentemente es difícil, ya que el examen físico, la historia clínica, los estudios radiológicos y los datos de laboratorios no son específicos. Muchas gracias por la atención.